Mi tío falsificó el testamento de mi abuela para quedarse con todo, pero yo lo descubrí en su mentira. Mi nombre es Eric y soy enfermero. Mi vida ha estado marcada por el trabajo duro y un profundo sentido de responsabilidad hacia mi familia, especialmente hacia mi abuela Teresa. Desde que tengo memoria, ella siempre estuvo ahí para mí. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño, y mi madre, abrumada por la carga de criarme sola, dejó que Teresa se convirtiera en mi refugio. Ella me enseñó valores, sacrificios, y a no rendirme nunca. Teresa siempre decía: Eric, el corazón de un enfermero no solo sana cuerpos, también sana almas. Aquella frase me acompañó durante mi carrera y en cada turno interminable en el hospital. A pesar de sus años, Teresa tenía un carácter enérgico. Incluso después de haber enviudado, se mantenía activa, cocinando sus recetas caseras y riéndose de los programas de televisión. Pero el tiempo no perdona, y en sus últimos años su salud empezó a deteriorarse. Fue entonces cuando asumí por completo su cuidado. La primera vez que la vi débil fue devastadora. Un ataque de presión alta la dejó en cama por varios días. Yo trabajaba jornadas de 12 horas, y aunque estaba agotado al regresar a casa, no dudaba en prepararle sus medicamentos, ayudarla a bañarse, o simplemente quedarme a su lado para que no se sintiera sola. Cuando no podía estar con ella, contrataba a algunos compañeros del hospital. Ellos sabían lo importante que era para mí y les pagaba de mi bolsillo para asegurarme de que recibiera los mejores cuidados. Era un esfuerzo económico considerable, pero no me importaba. Teresa siempre había puesto todo de su parte para criarme, y este era mi turno de devolverle el favor. A menudo ella me decía: no te preocupes, hijo. Cuando yo me vaya, todo lo que tengo será tuyo. Yo sonreía y le contestaba: no quiero nada, abuela. Solo quiero que estés bien. Mi madre, aunque ocasionalmente llamaba o visitaba, nunca se involucró demasiado en el cuidado de Teresa. Siempre estaba ocupada con su trabajo o sus viajes, y parecía más cómoda dejando esa responsabilidad en mis manos. Mi tío Jorge, el único otro hijo de Teresa, había desaparecido de nuestras vidas hacía años. Apenas enviaba postales desde lugares exóticos, pero no hacía más que eso. A veces me frustraba ser el único que se preocupaba realmente por ella. Sin embargo, cada vez que Teresa me miraba con sus ojos llenos de agradecimiento, sentía que todo valía la pena. Una noche, mientras le cambiaba el vendaje de una pequeña úlcera en su pierna, me agarró la mano con fuerza. Eres mi orgullo, Eric. Si tu abuelo estuviera aquí, estaría tan feliz de ver en lo que te has convertido. Aquellas palabras me hicieron contener las lágrimas. Los años pasaron y su salud empeoró. Ahora necesitaba oxígeno para dormir y caminaba con dificultad. Durante esos días, yo apenas tenía vida social. Mis compañeros del hospital bromeaban diciendo que me había casado con mi trabajo, pero ellos no sabían que mi matrimonio también incluía cuidar a mi abuela. Hubo momentos en los que me sentí abrumado. Las cuentas médicas, los turnos dobles en el hospital, y la constante preocupación por su bienestar me mantenían al límite. Pero cada vez que pensaba en que Teresa podría sentirse desatendida, encontraba las fuerzas para seguir. Recuerdo una Navidad especialmente difícil. Había planeado cenar con unos amigos después de mi turno, pero Teresa sufrió una complicación respiratoria y tuve que llevarla al hospital. Pasé la noche junto a ella en una silla incómoda, mientras todos los demás celebraban con sus familias. Al amanecer, ella abrió los ojos y me dijo: gracias por estar aquí, mi niño. En ese momento, supe que nunca me arrepentiría de estar a su lado, sin importar lo que tuviera que sacrificar. A lo largo de los años, Teresa hablaba constantemente de su testamento. Decía que quería que todo quedara en orden para cuando llegara el momento. Según ella, mi madre y mi tío Jorge no habían estado lo suficientemente presentes para merecer algo significativo. Todo será para ti, Eric. Lo sabes, ¿verdad? Repetía mientras yo le daba su medicamento. Yo nunca le daba demasiada importancia a esas palabras. Lo único que me interesaba era que estuviera tranquila y feliz.
Sin embargo, en el fondo, una pequeña parte de mí esperaba que sus promesas fueran ciertas. No por ambición, sino porque sería un reconocimiento a todo lo que habíamos compartido. El último año de vida de Teresa fue el más difícil. Su memoria comenzó a fallar y había días en los que ni siquiera me reconocía. Verla en ese estado me rompía el corazón. No importaba cuántas vidas ayudara a salvar en el hospital, nada me preparó para ver a la persona que más amaba desmoronarse frente a mí. Un día, mientras le daba de comer, me miró con ojos llenos de lágrimas y me dijo: «No quiero ser una carga para ti, Eric». Yo solté la cuchara y la abracé con fuerza. «Nunca serás una carga, abuela. Eres mi familia». Ella sonrió débilmente y me acarició el rostro como lo hacía cuando era niño. Cuando Teresa falleció, me sentí vacío. Había perdido a la persona que más significaba para mí. El funeral fue sencillo pero lleno de personas que la amaban. Mi madre y mi tío Jorge aparecieron, aunque su presencia me resultó incómoda. No habían estado ahí para ella durante años y ahora parecían más preocupados por los trámites que por despedirse de su madre. En medio de mi duelo, no podía imaginar que las verdaderas pruebas aún estaban por venir. Después del funeral, el mundo parecía moverse demasiado rápido para mí. Mientras aún lidiaba con la pérdida de mi abuela Teresa, mi madre y mi tío Jorge ya habían comenzado a hablar sobre los bienes y la herencia. Era un tema que, sinceramente, no me interesaba en ese momento. Para mí, lo único importante había sido estar con ella hasta el final. Sin embargo, mi madre insistió en que asistiera a la lectura del testamento. «Tienes que ir, Eric. Es lo que tu abuela habría querido». El día de la lectura, me presenté más por respeto que por interés. El abogado de la familia, un hombre mayor y con una mirada severa, comenzó a leer los deseos de Teresa. La casa, que había sido su hogar por décadas, sería dividida entre mi madre y mi tío Jorge. Algunos objetos personales serían donados a caridad. Y entonces llegó la parte que me dejó en shock. El resto de los bienes, incluyendo las cuentas bancarias, serán entregados en su totalidad a Jorge Ramírez. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Jorge? ¿Mi tío Jorge? Aquel hombre que apenas aparecía en nuestras vidas y que no había estado presente para su madre durante años. No podía creerlo. Miré a mi madre, esperando alguna señal de que había escuchado mal, pero ella solo bajó la mirada, evitando cualquier contacto visual conmigo. Mi tío, por otro lado, esbozó una sonrisa que intentó disimular. Cuando terminó la lectura, el abogado cerró su carpeta y se puso de pie. ¿Alguna pregunta? Quería gritar, exigir explicaciones, pero me sentía congelado. ¿Todo mi esfuerzo, mis años de dedicación, para esto? Esa noche, no pude dormir. Cada palabra del testamento retumbaba en mi mente. ¿Por qué mi abuela habría tomado esa decisión? Algo no cuadraba. Ella siempre había sido clara conmigo, todo sería para mí, no por favoritismo, sino porque ella sabía quién había estado a su lado en los momentos más difíciles. Al día siguiente, intenté hablar con mi madre. ¿Sabías algo de esto?, le pregunté, con la voz cargada de frustración. Ella suspiró. Mira, Eric, no entiendo por qué tu abuela decidió eso. Quizá pensó que Jorge lo necesitaba más. ¿Lo necesitaba más? Respondí, incrédulo. ¿El hombre que se pasaba de viaje mientras yo la cuidaba? Mi madre no respondió. Su actitud evasiva solo aumentó mis sospechas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. En el trabajo, mis compañeros notaron que algo no estaba bien, pero no tenía ganas de explicarles lo que estaba pasando. Mi mente estaba enfocada en entender qué había sucedido con el testamento de mi abuela. Comencé a repasar cada conversación que había tenido con ella sobre sus bienes. Recordé cómo siempre me aseguraba que yo estaría bien cuidado, que no tenía de qué preocuparme. ¿Qué había cambiado? Decidí investigar por mi cuenta. Busqué entre los papeles que mi abuela guardaba en un viejo baúl. Había facturas, cartas e incluso una copia de un testamento anterior. Según ese documento, todo,
incluyendo la casa y las cuentas, estaba destinado a mí. Esto no tiene sentido, murmuré para mí mismo. ¿Por qué habría cambiado de opinión de manera tan drástica? Mientras tanto, el comportamiento de mi tío Jorge se volvió más sospechoso. Comenzó a visitar la casa con frecuencia, supervisando qué cosas se llevaría. Parecía más preocupado por los muebles antiguos que por el recuerdo de su madre. En una ocasión, lo enfrenté directamente. ¿Sabías lo que decía el testamento? No es mi culpa si mamá me eligió a mí, respondió, encogiéndose de hombros. Quizá debiste hacer más por ella. Su descaro me enfureció, pero me contuve. No quería perder el control. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela solía decir. Eric, la confianza es como un jarrón de porcelana. Una vez roto, nunca vuelve a ser igual. Esa frase resonó en mi mente mientras continuaba revisando sus documentos. Entre los papeles encontré una pequeña libreta con apuntes de mi abuela. En una de las páginas, escribió: mis deseos siempre serán para Eric, mi ángel. Él cuidará de mi legado. Era una pista. Algo no encajaba en todo esto. No podía apartar la libreta de mi abuela de mi mente. Esa pequeña frase, mis deseos siempre serán para Eric, me daba fuerzas para seguir investigando, pero también me llenaba de rabia. ¿Cómo era posible que Jorge se quedara con todo mientras yo, quien había estado a su lado día y noche, no recibiera nada? Unos días después, decidí volver a la casa familiar. Mi madre estaba allí, ayudando a Jorge a ordenar algunas cosas. Mi plan era buscar más pruebas en los papeles de mi abuela, pero en cuanto entré, Jorge me recibió con una sonrisa arrogante. Vaya, Eric. ¿Otra vez por aquí? ¿O vienes a ver si puedes sacar algo más de la casa? Dijo, con un tono que inmediatamente me puso a la defensiva. Estoy aquí porque quiero respuestas, Jorge. Todo esto no tiene sentido, respondí, tratando de mantener la calma. Respuestas, Jorge se echó a reír. Claro, porque todo se trata de ti, ¿no? ¿Sabes qué pienso, Eric? Creo que todo esto no es más que una rabieta porque mamá decidió dejarme su herencia. ¿Qué esperabas? ¿Que te lo diera todo por haber jugado a ser el nieto perfecto? Su comentario me hirió profundamente, pero no lo dejé ver. No se trata del dinero, Jorge. Se trata de lo que mi abuela quería de verdad. Siempre me dijo que yo cuidaría de su legado, y tú lo sabes. ¿De verdad? Intervino mi madre, quien hasta ese momento había permanecido en silencio. Eric, esto no te está dejando bien. Estás actuando como si lo único que te importara fuera el testamento. Yo. Le respondí, incrédulo. ¿Y Jorge no? ¿No te parece extraño que justo él, quien apenas venía a ver a la abuela, sea ahora el dueño de todo? Mi madre bajó la mirada, pero Jorge no se quedó callado. Mamá vio más allá de tu fachada, Eric. Sí, cuidaste de la abuela, pero ¿quién no lo haría si sabía que había algo para ganar al final? Dijo con una sonrisa cínica. Quizá pensó que todo tu esfuerzo no era tan desinteresado después de todo. Sus palabras me dejaron helado. Jorge estaba tratando de darme la vuelta al juego, pintándome como un interesado frente a mi madre. Lo peor es que parecía estar funcionando. Eric, mi madre comenzó a hablar, con un tono de voz preocupado. Yo sé que querías mucho a tu abuela, pero esto está yendo demasiado lejos. Tal vez Jorge tiene razón y deberías dejar todo esto atrás. Quería gritar, defenderme, decirles que no era cierto, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Me sentía traicionado no solo por mi tío, sino también por mi propia madre. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Jorge y mi madre seguían retumbando en mi cabeza. ¿De verdad me veía como un interesado? Yo, que había sacrificado tanto por cuidar a mi abuela, incluso pagándoles a compañeros de trabajo para que la cuidaran cuando yo no podía. Pero entonces, algo hizo clic en mi mente. Recordé una conversación que había tenido con mi abuela meses antes de que falleciera. Eric, nunca dejes que nadie te haga sentir menos por hacer lo correcto. Las personas pueden ser muy buenas para fingir,
pero las máscaras siempre caen. Esas palabras me dieron fuerzas para continuar. Sabía que Jorge estaba escondiendo algo, y estaba decidido a descubrir qué era. Al día siguiente, contacté nuevamente al abogado que había redactado el testamento original. Esta vez, le pedí una copia del documento más reciente. Al principio, fue reacio a dármelo, pero tras explicarle mis sospechas, aceptó ayudarme. Cuando revisé el documento, noté algo extraño: la firma de mi abuela parecía diferente. No era exactamente su letra, algo no cuadraba. Además, el testamento estaba fechado apenas 2 semanas antes de su muerte, en un momento en el que mi abuela apenas podía escribir debido a su enfermedad. Decidí enfrentar a Jorge una vez más, pero esta vez con pruebas. ¿De verdad piensas que puedes salirte con la tuya, Jorge?, le dije, entrando sin previo aviso a la casa donde ahora vivía como dueño absoluto. ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres ahora?, respondió, molesto. Saqué una copia del testamento y se la mostré. Quiero que me expliques cómo es posible que mi abuela haya firmado esto cuando ni siquiera podía sostener un bolígrafo. Por un instante, vi una chispa de nerviosismo en su rostro, pero rápidamente recuperó su compostura. No sé de qué estás hablando. Mamá estaba perfectamente lúcida cuando firmó ese testamento. ¿Lúcida? Apenas podía hablar, Jorge. ¿Crees que no sé lo que hiciste? Jorge intentó mantenerse firme, pero su fachada comenzaba a derrumbarse. Sabía que lo tenía contra las cuerdas. Me planté frente a Jorge, sujetando la copia del testamento falso como si fuera un arma. Él intentaba mantener su compostura, pero sus ojos lo traicionaban. Era obvio que no esperaba que yo llegara tan lejos. Ya sé lo que hiciste, Jorge. Sé que falsificaste la firma de la abuela, le dije, mi voz cargada de determinación. ¿Qué tonterías estás diciendo ahora, Eric?, respondió, tratando de sonar seguro, pero había un leve temblor en su tono. No te hagas el inocente. Esto es un delito, y ya me asesoré con un abogado. ¿Sabías que falsificar un testamento puede llevarte a la cárcel? Solté esas palabras con frialdad, observando cada reacción de mi tío. Por un segundo, Jorge se quedó en silencio. Luego, soltó una carcajada forzada. ¿Crees que puedes intimidarme? No tienes pruebas, Eric. Esto no es más que otra de tus pataletas porque mamá decidió dejarme la herencia. Lo miré directo a los ojos y respondí con calma. ¿Seguro que no tengo pruebas? ¿Qué dirías si mando a analizar la firma? ¿O si consigo un perito que demuestre que la abuela no pudo haber firmado esto debido a su condición? Ese golpe lo hizo titubear. Jorge siempre había sido un cobarde, y yo lo sabía. Estaba apostando todo a que mi amenaza lo haría flaquear, y parecía estar funcionando. Sin embargo, trató de recuperar su arrogancia. Haz lo que quieras, Eric. No me importa. Pero claro que le importaba. Podía verlo en su rostro. A pesar de sus palabras, sabía que estaba sudando por dentro. Sabía que intimidar a Jorge no sería suficiente. Necesitaba pruebas sólidas para desmoronar su farsa. Así que comencé a investigar al notario que había estado en el supuesto testamento. No fue difícil encontrarlo, ya que su nombre aparecía en el documento, Luis Carreño. Luis tenía una pequeña oficina en un barrio no muy lejos de donde vivía Jorge. Decidí ir a verlo, pero antes de eso, hice algunas averiguaciones sobre él. Gracias a algunos conocidos, descubrí que Luis y Jorge habían sido amigos de la infancia. Eso explicaba mucho. Cuando llegué a la oficina de Luis, él me recibió con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, como si no tuviera idea de quién era yo. Saqué la copia del testamento y la coloqué sobre su escritorio. Quiero hablar sobre este documento. Luis miró la hoja por unos segundos antes de responder. Ah, sí. Este testamento. Fui yo quien ayudó a tu abuela a redactarlo. ¿Seguro que ayudaste a mi abuela?, pregunté, cruzando los brazos. Porque según lo que sé, mi abuela no estaba en condiciones de firmar nada en ese momento. Su expresión cambió ligeramente,
pero trató de mantener la calma. No sé de qué estás hablando. Tu abuela estaba perfectamente lúcida cuando firmó este documento. ¿De verdad? Saqué mi teléfono y abrí una foto de mi abuela tomada en las últimas semanas de su vida. Se la mostré. Su semblante era frágil, su mano apenas podía sostener una cuchara. Luis evitó mirar la pantalla. Luis, sé que eres amigo de Jorge. ¿Cuánto te pagó para que redactaras este testamento falso? Pregunté directamente. Luis tragó saliva, pero negó con la cabeza. Eso es una acusación muy grave, Eric. No tengo idea de lo que estás insinuando, pero te recomendaría que tengas cuidado con tus palabras. Y yo te recomendaría que colabores conmigo antes de que tenga que involucrar a las autoridades. Porque te aseguro que, si este caso llega a los tribunales, tú también podrías terminar en problemas. Luis parecía estar en una lucha interna. Sabía que había metido la pata al involucrarse en este asunto, pero también estaba tratando de protegerse. Finalmente, después de un largo silencio, soltó un suspiro. Mira, no quiero problemas, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Es cierto que Jorge me pidió ayuda con este testamento. No sabía que las condiciones de tu abuela eran tan malas. Pensé que todo estaba en orden. No te creo ni una palabra, pero gracias por confirmar que Jorge está detrás de todo esto, respondí, tomando mis cosas y levantándome para irme. Espera, exclamó Luis. ¿Qué vas a hacer? Hacer que Jorge pague por lo que hizo. Regresé a casa con una mezcla de enojo y satisfacción. Ahora tenía una confirmación indirecta de que Jorge había manipulado el testamento con la ayuda de Luis. Aunque no podía usarlo como prueba legal, tenía suficiente para presionarlo aún más. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles relacionados con la investigación del testamento, mi teléfono sonó. Era Jorge. Me sorprendió, ya que después de nuestra última confrontación, había estado esquivándome. Contesté con desconfianza. ¿Qué quieres, Jorge? Pregunté de forma seca. Eric, tenemos que hablar. Por favor. Es importante, su voz sonaba tensa, nerviosa, casi desesperada. No tengo nada que hablar contigo. Lo siguiente será en presencia de un juez, respondí, tratando de sonar firme. Espera, por favor. Solo dame una oportunidad para explicarme. Vamos a vernos, en un lugar público. Te lo pido como familia. Después de una breve pausa, acepté. Estaba curioso por saber qué tan lejos estaba dispuesto a llegar. Lo cité en un café cerca de mi casa, donde sabía que siempre había gente. No quería correr riesgos. Jorge llegó al café puntualmente. Su aspecto era desaliñado, como si no hubiera dormido en días. Se sentó frente a mí con una taza de café en las manos temblorosas. No esperaba que estuviera tan afectado, pero no dejé que eso me ablandara. Habla, Jorge. No tengo todo el día, le dije directamente. Él suspiró profundamente antes de empezar. Mira, Eric, sé que estás enojado, y con razón. Tal vez me pasé con todo esto. ¿Te pasaste? Jorge, falsificaste un testamento. Eso no es pasarse, es un delito. Lo sé. Interrumpió, levantando un poco la voz y luego bajándola al darse cuenta de que algunos clientes del café lo miraban. Lo sé, y créeme que no fue fácil para mí. Pero tienes que entender algo. Me crucé de brazos, esperando su excusa. Mamá me dijo, antes de que se pusiera mal de salud, que quería que todo quedara para mí. Me lo dijo varias veces. Dijo que yo era el mayor, que yo tenía más responsabilidades, y que tú, bueno, que tú tenías tu vida hecha. Lo miré con incredulidad. ¿Así que decidiste ayudarla a cumplir su supuesta voluntad, manipulando un testamento? ¿De verdad esperas que me trague eso? Jorge bajó la mirada, avergonzado. Sé que estuvo mal. Pero pensé que estaba haciendo lo correcto. Quería que se respetara lo que ella dijo. No quería que se respetara nada, Jorge. Querías el dinero, la casa, todo para ti.
No pongas excusas. Jorge levantó la mirada, esta vez con un destello de súplica. Por favor, Eric. No puedes llevar esto a las autoridades. Somos familia. Eso me hizo reír, pero no de diversión, sino de incredulidad. ¿Familia? ¿De verdad usas esa palabra ahora? Jorge, ¿dónde estaba la familia cuando me dejaste fuera del testamento? ¿Cuándo me hiciste quedar como un interesado frente a todos? Eric, lo siento. De verdad lo siento. Estoy dispuesto a arreglar esto. Solo no mi de Nancy's. No puedo con eso. Sabía que tenía miedo. Jorge siempre había sido un cobarde, y la posibilidad de enfrentar consecuencias legales lo aterrorizaba. Decidí aprovechar eso. Si de verdad quieres arreglar esto, entonces accede a que se lea el verdadero testamento de la abuela. El que hizo antes de que intervinieras. Jorge titubeó, su rostro palideció. No sé si. No hay sí, Jorge. O haces lo correcto, o te denuncio. Y créeme, tengo suficiente para hundirte. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, Jorge asintió con la cabeza. Está bien. Leeremos el verdadero testamento. Días después de nuestra conversación, Jorge me llamó de nuevo, pero esta vez para decirme que se iba de viaje. Según él, necesitaba tiempo para reflexionar. Sabía que no era más que una excusa. Estaba huyendo por miedo a enfrentar las consecuencias de sus actos. No te preocupes, Eric. Dejaré todo en manos del abogado. Haz lo que quieras con el testamento. Colgó antes de que pudiera responder. Sabía que Jorge solo quería evitar cualquier confrontación directa conmigo o con el resto de la familia. A pesar de su huida, sentí que tenía la ventaja. Ahora solo quedaba esperar para revelar la verdad. El día de la lectura del verdadero testamento llegó. A pesar de que Jorge no estaba presente, había dejado su poder legal al abogado que inicialmente había manipulado. La sala estaba llena de tensión, con miembros de la familia murmurando y lanzándome miradas de desconfianza. Mi madre estaba sentada junto a mí, seria pero callada. El notario comenzó a leer el testamento auténtico, el último documento que mi abuela firmó antes de fallecer. Mientras escuchaba las palabras de su voluntad, sentí como una mezcla de alivio y tristeza se apoderaba de mí. La mayor parte de sus bienes, incluyendo la casa y una cuenta de ahorros, estaban destinados a mí. Además, mencionaba específicamente que deseaba que yo los usara para seguir creciendo como persona y alcanzar mis metas. Para que sigas cuidando a los demás como siempre lo has hecho, decía una línea en el documento. Hubo un silencio abrumador en la sala. Mi madre me miró, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Perdóname, hijo. Me equivoqué al dudar de ti. Tu abuela siempre supo lo especial que eres. Usa esto para cumplir tus sueños, Eric. Sus palabras me reconfortaron, aunque el dolor por lo vivido aún era palpable. Sabía que el perdón era el primer paso para sanar nuestra relación. Pasaron varios días después de la lectura. Mientras organizaba las pertenencias de mi abuela en su casa, encontré un pequeño baúl guardado en su armario. Dentro, había un álbum de fotos. Al abrirlo, descubrí que estaba lleno de momentos que habíamos compartido. Fotos de cuando era un niño y ella me llevaba al parque, celebraciones familiares, y algunas de las tantas tardes que pasé en su casa cuando comencé a cuidarla. Había una foto en particular que me detuvo, yo, con mi uniforme de enfermero, sonriendo mientras le daba un vaso de agua. En el reverso de la foto, con su letra temblorosa, había escrito: Mi querido Eric, gracias por todo. Siempre estaré orgullosa de ti. No pude contener las lágrimas. Sentí una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza porque ya no estaba ahí para seguir compartiendo momentos, pero gratitud porque había tenido la oportunidad de cuidarla y devolverle un poco de lo mucho que ella me dio. Ese día, mientras cerraba el álbum, me di cuenta de que todo había valido la pena. Los desvelos, las fiestas a las que no fui, las vacaciones que cancelé. Todo. Porque cuidar a mi abuela no fue un sacrificio, sino un privilegio.
El dinero y la herencia eran importantes para avanzar en mis metas, como mi especialidad en geriatría, pero lo más valioso que me dejó mi abuela no estaba en el testamento. Fueron sus enseñanzas, su amor y la certeza de que siempre estaré orgulloso de haber estado ahí para ella. La vida puede ser injusta y las personas, a veces, desleales. Pero mientras mantengamos nuestros valores y el amor por quienes realmente importan, siempre encontraremos paz y satisfacción.